dígaselo al Señor a voces. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Amén. ¿Sabe que antes de entregarse usted tiene que fracasar 1000 veces? Porque si usted no fracasa, nunca se va a rendir. Y cada vez que fracasamos, la gracia del Señor nos cubre. Pero uno, para poder rendirse a Cristo, tiene que experimentar muchas derrotas. Pero qué bueno que Dios es fiel y nos sostiene con su mano. Tome asiento, mi amado hermano. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Voy a pedir que usted abra su Biblia y la mantenga abierta. En el libro de Romanos, capítulo 8, bueno, ahí vamos a ver varios. Amén. Libro de Romanos. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El libro de Romanos es una carta muy exquisita en cuanto a teología. Y nosotros muchas veces leemos la Escritura y nos cuesta entender de lo que Pablo viene argumentando. Lo traducimos a nuestro lenguaje, a lo más fácil, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que nosotros podemos entender. Pero aquí Pablo está haciendo un contraste entre lo que es la ley y la gracia regeneradora de la salvación. Está haciendo un contraste y solo existen estas 2 formas de vivir el Evangelio, no hay otras. ¿Me está escuchando? Quiero que me siga porque no es fácil el tema que voy a abordar, aunque es sencillo por un lado, pero tampoco fácil de entender. Entonces, en la vida cristiana solamente existen 2 formas de vivir la vida cristiana. La primera es vivir bajo la ley y la otra es vivir bajo la gracia. Porque Pablo viene hablando de la ley, ¿ya? Quiero que tengan eso en sus mentes. Si usted mira el capítulo 7, versículo 22 en su Biblia o en su celular, dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Entonces, Pablo está teniendo ese conflicto, porque él era un fariseo que había sido enseñado por la ley, lo que era el antiguo pacto. Y él conocía muy bien, pero veía también esta realidad en su vida, que él no podía gozar de la libertad, no podía gozar de todo lo que era la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque él no había entendido lo que era la gracia regeneradora de la salvación en Cristo Jesús. Y me temo que muchos de nosotros tampoco la entendemos. Y de eso vamos a hablar un poquito. Él estaba deseoso, gritando para poder ser libre de este gran flagelo humano que es el pecado. Y humanamente él no podía vencer, ni nadie puede vencer. Humanamente, solamente por la gracia de Dios. Es por esto que generalmente la humanidad entera, ¿sí?, a través de la religión, ha conocido acerca de la justicia de Dios, ha conocido de la moralidad de Dios, ha conocido de la santidad de Dios, así pero de oídas. Y muchos temas, porque lo ha visto en la Biblia o lo ha escuchado una y otra vez, pero en la parte existencial resulta que llevan grandes cargas de depresión, enfermedad y muchas cosas, porque ellos no han logrado entender en el fondo realmente lo que Jesucristo hizo por cada una de nuestras vidas. Entonces, todo lo que ha venido solamente por el Evangelio de Cristo, ellos lo han escuchado, lo han visto en otras personas, pero no lo han practicado en su propia vida, porque muchos de aquellos que hablan de religión y que están en las cosas, les gustan las cosas de Dios, no han experimentado la regeneración, el cambio de vida, la nueva vida en Cristo Jesús, que habla Nicodemo en San Juan capítulo 3. Una nueva vida con nuevos principios. Esa es la obra regeneradora, que no lo hace ningún poder humano, sino lo hace el poder del Espíritu Santo y Cristo en cada una de nuestras vidas. Entonces las personas intentan cambiar. Un día yo escuché hace muchos años a un hombre decir: te lo juro por lo más sagrado, por mi madre, por mi esposa, por mis hijos. ¿Sabe? No valía de nada el juramento que estaba haciendo. Con eso lo digo todo. Porque el hombre se vuelve tan mentiroso, el hombre se vuelve un canalla frente al pecado, ¿ya? Y no vale ningún argumento humano. Aquí solamente vale lo que Cristo puede hacer en una vida. Bueno, por ende, la persona que no ha sido regenerada es esclava del pecado, está en esclavitud, ya no puede ser libre. Entonces está en inmoralidad, si hay esclavo del pecado, no se puede ganar, es inútil, a menos que la persona tenga realmente un encuentro con Jesús, en donde experimenta el nuevo nacimiento, la reconciliación con Dios y la redención del poder de Satanás. Porque Dios nos redime del poder del diablo. Porque el Señor le quitó al diablo el imperio de la muerte, la potestad que el diablo tenía sobre el mundo entero. Y cuando uno escoge por Cristo, Cristo a uno lo hace libre de una vez y para siempre. Ya no experimenta derrotas, porque Cristo nos da plena seguridad. Lo que usted y yo no podemos vencer humanamente, Cristo lo venció en la cruz. Y solamente se puede vivir de estas dos maneras: o con el poder del Evangelio o con el poder de mi fuerza, en mi humanidad o descansando en la gracia de Cristo. ¿Lo está entendiendo?
Es por eso que Pablo vuelve y dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el pecado, Dios a través de la ley, el hombre no pudo cumplir la ley y el Señor mismo condenó al pecado en la carne. Entonces el hombre no puede vencer por sí solo, es imposible. A Moisés y a todos los profetas les fueron dados los mandamientos, no pudieron vencer humanamente. No podían vencer, necesitaban el poder de Dios. Por eso que a Moisés no le fue permitido entrar en la tierra, ¿cierto? Porque no es por obras. Hay gente que dice, hoy yo ya tengo ganado el cielo. He sido una persona tan buena. ¿Ha escuchado usted gente que dice, hoy si me he portado bien, soy un buen padre, soy una buena mamá? Otros dicen, don Francisco se tiene ganado el cielo. Ese hombre ha hecho tanto bien. Entonces la gente tiene su propia idea, pero la salvación no es por obras, no es por lo que usted haga o lo que deje de hacer. No es por obras, la salvación es un regalo, es algo gratuito que Dios el Padre lo ofreció por medio de su Hijo Jesucristo a la humanidad. Y todo aquel que cree en Jesús haya la libertad, es salvo, no porque se porte bien, no porque sea mejor que otros, sino porque en la naturaleza del hombre está contaminada con el germen del pecado y solamente el Espíritu de Dios puede romper esa maldad, esos deseos de inmoralidad, esos deseos de adulterio, de fornicación y todo el pecado que existe en el mundo, solamente Dios lo puede romper, porque usted no puede vencer humanamente. Y Dios lo sabe. Y solamente la gracia de Dios se acerca para poder sostenernos y para ayudarnos. Pero hay que experimentar el nuevo nacimiento. Porque hay gente que le gusta la iglesia, está dentro de la iglesia. Algunas veces pueden tocar dentro de la iglesia. ¿Ya? ¿Y por qué vuelven y recaen y vuelven? Hay una explicación. O nunca conocieron a Jesús, o simplemente se descuidaron espiritualmente. Porque usted no puede vivir humanamente, usted tiene que depender del Espíritu Santo. Tiene que vivir en el Espíritu. Porque si no vive en el Espíritu, ¿dónde va a vivir? Va a vivir en la carne. Vamos a seguir. En 8:3, veamos de nuevo, porque lo que era imposible para la ley, es decir, la ley no le daba solución, por cuanto era débil por la carne. La ley la dio Dios, y la ley es justa. En la ley está la justicia de Dios, en la ley está lo bueno de Dios. Y en la ley está la santidad de Dios. Lo que Dios exigía del hombre, lo dio a través de la ley. A ver, los 10 mandamientos. Usted conoce los 10 mandamientos, o al menos lo ha escuchado, ¿cierto? Entonces, Dios dio la ley. ¿Cuándo la dio? ¿En qué año la dio? La dio aproximadamente 1450 años cuando existió Moisés antes de Cristo. 1450 o 1500 años antes de Cristo, a Moisés Dios le revela entonces la ley. Abraham, Isaac y Jacob no vivieron por la ley, vivieron bajo la gracia de Dios. Y es uno de los argumentos que Pablo plantea acá en el libro de Romanos, ¿ya? Porque no existía la ley, y sin ley no existía el pecado. ¿Cuándo vino el pecado? Cuando apareció la ley, cuando dijo, no matarás, y el hombre mató y el hombre murió. No robarás, el hombre fue, robó, y la ley lo mató. ¿Se da cuenta? Entonces la ley vino con un propósito al mundo, y Dios la trajo para que todo el mundo estuviera bajo pecado, judíos, gentiles, japoneses, norteamericanos, australianos,
todos quedaran bajo pecado. Es decir, nadie podía cumplir lo que la ley pedía. Nadie lo podía cumplir. Ni aun Moisés, que le fue dada la ley. Nadie podía cumplir la ley. Porque todos robamos. ¿O usted no roba? ¿Usted no roba? No, porque hijo de Dios ahora no puede robar. Pero ¿qué hace la mayor parte de la gente? A ver, veamos, nuestras autoridades no roban. ¿Cierto? Los políticos del país no roban. Entonces, usted ve, se da cuenta que la educación no sirve para vencer el pecado. Porque aquel que está en autoridad y tiene la oportunidad de robar, roba. Y algunas veces nosotros también somos ladrones. Usted sabrá por qué es ladrón. ¿Ya? Porque robamos de distintas maneras. Bueno, no es el tema, pero robamos y tenemos que arrepentirnos de aquello. Ahora, la ley era imposible. ¿Por qué? Porque el hombre no podía hacer las demandas que la ley pedía. ¿Ya? Es decir, Dios decía, yo soy santo, tú tienes que ser santo. El hombre no podía alcanzar la santidad en su fuerza, en su capacidad. Por más que ayunara, por más que orara, por más que clamara a Dios, no podía. ¿Se acuerdan de Martín Lutero? Que él se encerraba, se ponía piedra en las rodillas, esta carne, y se azotaba y se golpeaba, y el ascetismo, hasta que encontró la libertad en Cristo Jesús. Y ahí pudo exclamar acerca del poder del Evangelio, que el justo por la fe vivirá. ¿Ya? Porque algunas veces tenemos esas oleadas de legalismo. Ay, ¿por qué el hermano llegó tarde? Ay, ¿por qué el hermano no ora? ¿Por qué el hermano no ayuna? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué yo? Yo soy un referente en medio de la congregación. Entonces nosotros tenemos atisbos de legalismo. Y cada vez que somos legalistas vamos a fracasar una y otra vez hasta que aprendamos la misericordia. Porque aquí es solamente el poder de Dios que nos sostiene, nada más. Nadie merece nada de Dios. Aunque tú hagas lo más bueno, tú no mereces nada de Dios. Solamente es gracia. Gracia es un favor no merecido. Es algo que solamente le place a Dios de extender su favor y su misericordia sobre tu vida. ¿Lo está entendiendo? Entonces, por la ley nadie se puede salvar. Los adventistas son buenas personas, todos, pero por la ley nadie se puede salvar. Porque la ley dice, el que quebrante la ley en un punto se hace condenable de toda la ley. No podía caminar más de 900 metros. Pregúntele a un adventista si el día sábado anda más de 900 metros. Porque la ley decía que el que caminaba más de 900 metros estaba quebrantando la ley. Y por la ley nadie se salva. Uno se salva solamente por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Bueno, hay mucha gente y religiones que todavía viven por la ley. Y hay iglesias cristianas que también viven por la ley. Entonces, cuando Dios le revela a Pablo acerca de la ley tenía un propósito, y era traer el sentido de culpabilidad al hombre. Es decir, dejarlo bajo juicio. La ley entonces nos mata y el hombre no la puede cumplir. La ley es un referente de Dios que el hombre no puede cumplir porque Dios es santo y el hombre es pecador por naturaleza. Por eso que aparece entonces el libro de Romanos. Abra su Biblia o vea acá al frente si lo ponen, dice en Romanos capítulo 3.
Usted lo puede leer todo en su casa, yo voy a leer algunas cosas. El 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Los judíos se creían favoritos de Dios. Se creían mejores que los demás. Creían que eran una raza privilegiada porque le había sido confiado entonces muchas cosas de parte de Dios, porque era el único pueblo monoteísta. Pero acá Pablo, el apóstol, si usted ve el capítulo 2, ahí les menciona un gran mensaje. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cuál era el propósito de la ley? Dejar bajo pecado a todos, y los judíos se creían mejores que los gentiles. Así que cuando el apóstol Pablo habla y pasa la manito, le dice: ustedes son pecadores igual que los demás. La ley tiene un propósito y es dejar a todos bajo pecado. Nadie se puede salvar de aquí en adelante por méritos propios, porque la naturaleza del ser humano está contaminada por el pecado. Y solo la justicia de Dios en Cristo hace una obra regeneradora y que transforma al hombre y lo cambia de una vez y para siempre. Dos amenes. Bueno, veamos el 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, todo lo que la ley dice, el Antiguo Testamento, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. ¿Lo está entendiendo? Ni por obras propias, ni por méritos propios, ni por nada. Solo Cristo puede justificarnos. Solo Cristo puede perdonarnos. Y eso es lo que hizo en la cruz. ¿Ya? Y esto se recibe solamente por la fe. No hay otra forma. Solamente por la fe yo entiendo el poder de la palabra, el poder del Evangelio, que el Evangelio me trajo libertad. El Evangelio me trajo salvación. El Evangelio cortó, rompió las ataduras que habían en mi corazón, en mi espíritu. Todas las intenciones equivocadas, Dios las rompió. Porque es por su poder. Por eso Pablo logra decir: porque no me avergüenzo del Evangelio. A ver, veamos Romanos 1:16. ¿Qué dice? Usted debería sabérselo de memoria. 16 y 17. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué más dice? A judíos y a gentiles. El 17.
está escrito. ¿Dónde estaba escrito eso? Dígame usted, ¿dónde estaba escrito? Porque Jesús dijo, escrito está: el Señor tu Dios adorarás. Retírate, diablo. Está escrito. ¿Dónde estaba escrito esto? ¿Sabe dónde está escrito aquí en esta epístola? El argumento que Pablo plantea está en Romanos 4. Ahí está el argumento de la justificación de Abraham. Ahí plantea el argumento abrámico que Abraham no tenía ley y fue justificado por la obra de la gracia, por la salvación. No existía la ley en el tiempo de Abraham. Porque hay muchos que creen que, supongamos, vamos a tocar otro tema, que la mayordomía del diezmo y las ofrendas y todo es ley. ¿Dónde está que yo debo diezmar? Es ley. A Abraham le fue revelado eso. Y a Isaac y a Jacob, ellos no caminaron por la ley, ellos caminaron en la gracia salvadora de Cristo, porque en el comienzo estaba escrito que la salvación era por gracia. Y si usted busca en el libro de Génesis, ahí usted ve que Abraham fue justificado por gracia, porque la ley no existía. ¿Y cuál fue el propósito de la ley? Abraham, Isaac, Jacob, y después de tiempo los patriarcas, y después en Egipto, y después nació Moisés, y ahí vino la ley. Dios le reveló la ley. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley era dejar a todo el mundo bajo pecado para que pudiera obtener la salvación a través de Cristo Jesús. Por eso que Pablo dice que el justo por la fe vivirá. Ahora, esta es la manera. Romanos 5, 1, 2. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Dios nos justifica, yo creo en el poder del Evangelio, en el poder que Jesucristo hizo por mí en la cruz. Yo ahí experimento la salvación. Y cuando entiendo que Cristo pagó por mis pecados, yo puedo experimentar la paz de Dios. Hoy día la gente no tiene paz, tiene dinero, tiene títulos, tiene un montón de cosas afuera, pero no tiene paz en su corazón. ¿Es porque no tiene la justificación? Y es por eso que la iglesia está para llevar este mensaje, que en Cristo hay salvación, que en Cristo se puede encontrar paz. Lo que el hombre no tiene, paz. Y si usted no tiene paz es porque no está viviendo en el Espíritu. Y hay que vivir en el Espíritu para poder tener la vida de Dios. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida a los que las hallan. Vida abundante en Jesucristo. Entonces usted tiene paz, usted tiene seguridad, usted está tranquilo. Aunque haya tempestad y ruja el mar como cantábamos, usted va a estar como un roble allí, tranquilo, parado. Usted cuando ha vivido la enfermedad, ¿sabe? Yo he vivido montones de enfermedades igual que usted. Yo estoy tranquilo. Le digo, Señor, si tú me quieres llevar, aquí estoy listo. Pero tranquilo, no me afano, no pierdo el sueño, yo voy a dormir tranquilo. Aunque pueda tener alguna molestia, pero yo le digo, Señor, tú me sanaste, tú hiciste una obra allí en la cruz, pagaste por mí para que yo estuviera bien. Entonces yo no me preocupo, Señor, y si tú determinas por mí. Si tengo que partir, aquí estoy. Si está la enfermedad y tengo que luchar con esa enfermedad, bien, hasta que me sanes. Pero aquí estoy confiando en ti. Aunque haya tempestad y haya lo que haya, yo estoy tranquilo. Si voy al médico, el médico me va a decir, tiene esto, tiene esto otro, tiene acá, tiene allá.
Yo tengo un médico celestial y ese es el que me levanta una y otra vez. Y ese es el médico que usted tiene. Y te da la sabiduría y el entendimiento para hacerlo lo mejor o con sentido común para que te recuperes y te levantes. ¿Se da cuenta? Porque la enfermedad no pudo con el Señor Jesucristo, ni la muerte pudo con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se alzó en victoria. Nada pudo contra Él. Y si nada pudo contra Él, nada va a poder contra mí, ni contra usted. Porque nosotros somos seguidores de Cristo Jesús. Y dice Apocalipsis que salió venciendo para vencer. Él no va a perder nunca. Si nosotros caminamos por el Espíritu, vamos a tener la victoria siempre. Porque el Señor la conquistó y dio esa victoria a la iglesia. Dice que la puso sobre la iglesia. Efesios 1:21, lo leíamos creo en la mañana. Dio la victoria a la iglesia. Y si tú no tienes la victoria, es tu responsabilidad. Es porque tú no confías en Dios a lo mejor. Porque dudas. Porque no obedece a la palabra de Dios o no obedece al Espíritu Santo. Porque no tienes esa comunión íntima con Dios. Porque Dios dice que la comunión íntima es con los que le temen, con los que guardan sus mandamientos. La comunión íntima de Jehová es con aquellos que desean ver el rostro de Dios, que lo buscan incesantemente. No que viene a golpearse el pecho el día domingo. Usted sabe que las beatas van a la iglesia católica por mi culpa. Bueno, ya no existe ya eso, pero la historia que iban a golpearse el pecho porque tenían una teología equivocada. Usted y yo no tenemos que golpearnos el pecho, solamente tenemos que doblar las rodillas y decirle: Señor, perdóname, te he fallado, no he hecho lo que tú has querido. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? La gracia nos va a cubrir y el poder de Dios nos va a levantar. No nos va a condenar, porque ¿qué dice la palabra? Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús, ninguna. Y si tú estás detrás de la cruz de Cristo, nadie te puede condenar. ¿Te das cuenta? Y aunque el diablo venga y haga todo su show, no te va a poder condenar, porque el diablo está vencido. Cristo lo venció y la iglesia tiene poder sobre el diablo, porque ya lo venció Cristo Jesús. Ahora, en tu experiencia, tú tienes que aprender a vencer. Tú tienes que aprender a vencer tus dudas, tus luchas, tus conflictos, tu pseudo espiritualidad. Tú tienes que ser, transparente ante los ojos de Dios, porque tú a lo mejor estás enfrentando situaciones personales tuyas y tú crees que Dios no las conoce. Dios las conoce, sabe todo de ti. Antes que tú pienses, ya Dios lo sabe. Así que tú no le puedes esconder nada a Dios, ni yo tampoco. Nadie le puede esconder nada a Dios. Solamente la gracia de Dios tiene que cubrirnos. Por eso que está escrito: el justo por la fe vivirá. Voy a ir adelante porque pienso quedarme aquí, pero vamos a seguir. Entonces, solo viviendo en el Espíritu podemos vivir el Evangelio. Porque en el Evangelio también hay una ley. ¿Cuál es esa ley? ¿Cuál es la ley? Alguien dijo: la ley del Espíritu de vida. Vea Romanos 8:3. No, el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Hay una ley también, que no es la ley del Antiguo Testamento. Es una ley del Espíritu de vida. Es el Espíritu de vida que nos libra de la depresión, que nos libra del diablo, que nos libra de la enfermedad, que nos libra de la gula, que nos libra de la pereza, de la ociosidad, que nos libra de muchas cosas. El Espíritu de vida. Y cuando está el Espíritu de vida, ¿qué es lo que hay en el cristiano? Hay libertad, hay vida. No está la depresión, no está el temor, no está la inseguridad, no está el que Dios me ayudará mañana. Dios siempre te va a ayudar, Dios siempre te va a sostener, Dios nunca te va a dejar. Cuando tú acudes a Él, Dios nunca te va a soltar. Lo que está en mi mano, dice, nadie lo arrebata. ¿Se da cuenta? Plena seguridad. Cuando tú estás en Cristo, caminas tranquilo, duermes tranquilo, venga lo que venga, dice. Después viene la conclusión del apóstol. Primero tenemos que entender esto, pero después vienen varias palabras conclusivas. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Porque cuando nosotros caminamos bajo Cristo, todo lo que nos ocurre, algunas veces, ¿por qué me pasó esto? Porque Dios lo permite. ¿Por qué me pasó esto otro? Porque Dios lo permite, con un propósito. Porque todo lo que ocurre en alguien que se entrega a Cristo, que sirve a Cristo, que respira a Cristo, que camina con Cristo en la libertad, todo lo que le sucede tiene un propósito. No es por casualidad. Y dice que todo nos ayuda a bien. No lo puedo entender, pero todo lo que ocurre nos ayuda a bien. Si tú caminas bajo el amparo de Cristo, todo lo que te ocurra te va a ayudar a bien. Hasta la enfermedad, hasta el accidente. Tienes que descubrir por qué ocurren las cosas. Tienes que preguntarle a Dios y Dios te va a dar la respuesta. Entonces sabemos que no podemos caminar por la ley. ¿Por qué no podemos caminar por la ley? El hombre no cumple la ley por su naturaleza caída. Entonces, todos nosotros podemos caminar solamente por la obra del Espíritu Santo. Por eso fue necesario que Cristo pagara por nosotros. Pagó el precio de nuestra redención. ¿Acaso tú lo pagaste? ¿Yo lo pagué? ¿Acaso tú tienes que hacer grandes sacrificios para que Dios te acepte? No. No tienes que sajarte los brazos para que Dios te acepte. No tienes que subir de rodillas allá el cerro para que Dios te acepte. No tienes que hacer ningún sacrificio para que Dios te acepte. La gente le quiere pagar a Dios. No podemos hacer ningún sacrificio, porque la salvación es un regalo. Entonces Él pagó por nuestra redención. Y cuando nosotros logramos entender esto, es donde la palabra de Dios que hemos leído cobra sentido, en los versículos posteriores. Ahora, mire, vaya conmigo, en el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y Dios no está bromeando. Si tú te ocupas, y escondidito allí en el internet ves una película pornográfica y te gusta ver pornografía, y te gusta ver cosas que a Dios no le agradan, ¿sabes lo que viene sobre ti? Viene la muerte. Si tú haces cosas que desagradan a Dios y no caminas por el Espíritu, sino que caminas en tu humanidad,
y haces cosas que desagradan a Dios, viene la muerte espiritual. Adán y Eva estaban felices en el paraíso que Dios le había dicho. Vino la serpiente y engañó a la mujer y le dijo a Eva, con que Dios ha dicho, no, si el día que comieres ese fruto vas a ser como dioses y Dios no quiere, porque Dios es injusto. Así que tú cuando comas, tú vas a ser como dioses. Comió Eva y le dio a Adán, y Adán agarró también y comió ese fruto. ¿Y qué es lo que aconteció? Lo que Dios le había dicho. El día que comas de ese fruto, de ese árbol, vas a morir. Y siempre que el hombre hace lo que desagrada a Dios, viene la muerte espiritual y vienen las consecuencias del pecado. Porque, pásalo, pero resulta que el pecado trae consecuencias. Y la consecuencia final de toda la suma es la muerte espiritual. Muerte espiritual, cuando Dios te dio vida, tú vas tras la muerte. Porque hay dos formas de vivir el Evangelio. O vives obedeciendo a Dios o vives en contra de Dios. ¿Vives bajo la ley o vives bajo la gracia regeneradora de la salvación por el poder de Cristo y del Espíritu? No queda otra. Solamente dos formas de vivir el Evangelio. ¿Y qué es lo que es el Evangelio? Es poder de Dios. Es libertad. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Buenas noticias. Pero algunas veces andamos acusados en nuestra conciencia. Porque le fallamos. Sabiendo, hacemos lo que es incorrecto delante de los ojos de Dios. Entonces el ocuparse de la carne es, veamos la Biblia, sigamos. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quieres tener vida y paz? ¿Quieres tener vida y paz? Ocúpese de las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que va a tener? Vida y paz. Contrario a la muerte. Por cuanto los designios, las intenciones, el proyecto de la carne es enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces una manera de vivir es nuestra humanidad, haciendo nuestros deseos, siguiendo el proyecto de esta carne contaminada. Yo puedo caminar ahí y dejar que todos los deseos de mi carne se suelten las pasiones, se suelte todo. Pero eso es muerte. Pero cuando tú vives bajo la gracia de Dios, tú puedes ocuparte del Espíritu y el Espíritu te va a traer vida y te va a traer paz y te va a traer bendición y va a guardar todo lo que es tu familia, va a guardar todo tu dinero, va a guardar todo tu cuerpo, porque tu cuerpo va a estar sano. La mayoría de la gente no conoce el poder del Evangelio. Dice, el Evangelio es poder. Y la mayoría de los cristianos no conocen el poder del Evangelio, porque viven en cautividad, viven en lamentación, viven en depresión, viven cargando cruces que Dios no te dijo que cargaras. Porque el Evangelio es lo mejor. Y cuando tú vives en el Evangelio de Cristo, tienes la vida de Dios, tienes el ánimo, tienes la fuerza, tienes la esperanza, porque nuestra esperanza está guardada en los cielos. Nosotros queremos llegar hasta el final, no queremos quedarnos a medio camino, queremos llegar hasta el final, porque Cristo se reveló a nuestra vida y Cristo es lo mejor. Entonces yo voy a llegar, cuésteme lo que me cueste, yo me voy a ocupar de las cosas del Espíritu, yo voy a trabajar para Dios, yo todo lo que tengo lo voy a dejar en función de Dios,
Porque ahí está mi seguridad. Cuando tú quieres hacer tu seguridad, cuando tú quieres hacer tus cosas a tu manera, a tu pinta y no a la manera de Dios, ahí van a venir los fracasos en tu vida. Porque el diablo sabe estimular la carne, el pecado. El diablo sabe tocar toda la parte del ser humano. Porque Dios mismo condenó al pecado, ¿dónde? En la carne, en este cuerpo. Entonces tú tienes que estar libre por eso. ¿Sabe usted que las serpientes, supongamos que esto es una montaña, las serpientes llegan como hasta la mitad de la montaña? Las serpientes no pueden pasar ahí porque les falta oxígeno. Y tú tienes que vivir por sobre la línea de la serpiente. Tú tienes que vivir en el Espíritu donde está morando Dios. Cuando tú vives allá arriba, por sobre la línea de la serpiente, el diablo no te puede tocar, ni te puede engañar. Nada te va a hacer. Porque tú vives por sobre, tú vives en las alturas, tú vives con Dios. El diablo te va a dañar cuando tú vives abajo. Por eso es que hay que emanciparse por la obra del Espíritu. La fe es muy necesaria para poder vivir en estos días que son difíciles de vivir. El justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que es la fe? ¿Qué es lo que es la fe? ¿Qué es lo que es la fe? Confiar en Dios. ¿Qué es lo que es la fe? Confiar en Dios. El médico te dice, a usted le quedan 2 meses de vida. Pamplina, yo voy a confiar en Dios. Yo me voy a agarrar de Cristo porque Cristo es la vida. ¿Te das cuenta o no? ¿Dónde uno tiene que resistir? En la mente. El diablo me quiere ver triste, me quiere ver oprimido, cabizbajo, me quiere ver de cualquier manera. Pero yo voy a poner el escudo de la fe. Diablo, tú no puedes. Dios me va a dar victoria. Dios me va a dar una salida. Dios está conmigo. El escudo de la fe. El diablo me dispara sus dardos y yo le pongo el escudo de la fe. ¿Dónde está el jueguito? En la mente. En la mente. Ahí está el juego. El campo estratégico de lucha es la mente. Y tu mente tiene que estar ocupada en las cosas del Espíritu. Cuando tu mente está ocupada en las cosas del Espíritu, tú tienes victoria. Amén. Lo triste es que muchas personas no lo saben. En la práctica, lo pueden saber teóricamente. Pasan las 24 horas del día lunes en cualquier cosa. Y viene el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y experimentan derrota. ¿Por qué? Porque le dan a la carne, un asadito con los amigos. Ahí voy a estar con la familia. Y no es malo, hay muchas cosas que son normales en nuestra humanidad. Pero ¿cuándo pasaste con Cristo? ¿Cuándo estuviste intimando con el Señor? ¿Cuándo estuviste ahí mirando al Señor y haciéndole ojitos al Señor? ¿Cuándo? Ese es nuestro problema. El ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Antes de salir a tu trabajo, tú tienes que salir con oración. 2 días atrás, estoy durmiendo, pero así pesadamente, como a las 5 me dijo el Señor. El Señor me habló. Y yo escuché la voz de Dios y me dijo, levántate a orar. A las 5, hasta lo mejor de mi sueño, levántate a orar, me dijo. Y yo dije, me voy a levantar, pero voy a despertar a Ruth, y si me voy allá, voy a gritar en la oración, voy a orar fuerte, a lo mejor no voy a dejar dormir a Ruth, a mi esposa. ¿Y qué es lo que hice? Me quedé allí y me puse a orar en la cama y ni supe cuándo estaba durmiendo. Oré como una media hora, no sé, 1 hora. Después me desperté un poco y seguí orando en el Espíritu.
Ay, gracias a Dios que algo hice. Porque tuve un día que tuve que enfrentar algunas luchas. Y Dios me quería preparar para eso. ¿Ve? Pero cuando uno obedece, Dios ahí va. Pero cuando desobedece, solamente la gracia de Dios lo cubre. Pero Dios conoce todo. Y es por eso que uno debe tener comunión con Dios. No importa qué hora. Debe tener una lectura de la Biblia. ¿Saben? La mayoría de las personas cristianas no leen la Biblia. La han leído, la leyeron toda. Pero resulta que la palabra de Dios es vida. Y tú tienes que leerla todos los días. Y yo también. Alimentarte de las cosas del Espíritu. Pero la flojera. O simplemente no tenemos el hábito. O simplemente nos levantamos a desayunar y de ahí empezamos nuestros afanes, que la ropa, que el niño, que el trabajo, que esto, que esto otro. Y se te pasa el día. Que no conversaste con Dios. Que no estuviste humillado a los pies de Cristo. Se te pasa el día. Y viene el martes, el miércoles, hasta cuando te acuerdas de que no has ido al templo a adorar a Dios, ni a escuchar la palabra de Dios. O ya dijo, no, pero el domingo voy, para consolación de tu conciencia. Porque la conciencia nos acusa. Entonces, ocuparse del Espíritu es hacer cada día las cosas que yo tengo que hacer. El siervo fiel y prudente. Y eso es lo que nos cuesta. Eso es lo que nos cuesta. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mas el Espíritu dice, vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vivificará nuestros cuerpos, el Espíritu. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. A algunos ya la conciencia le está rechinando de tanto escuchar teología. No estamos acostumbrados a estos tipos de mensajes. Nos cuesta concentrarnos. Pero eso es lo que pasa. O tú vives el Evangelio ocupándote en tu humanidad, o vives el Evangelio ocupándote por el Espíritu. Y de ahí vienen las palabras que dice en Romanos 8:28, que tanto nos gustan de ahí en adelante. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Ha llegado carta? ¿Para qué? Dice, mire, antes de ir a Romanos 8:28, mire el versículo 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nos conviene vivir por el Espíritu. Y ahí viene la palabra que tanto les gusta a la mayoría de los hermanos, más que vencedores. Pero resulta que muchos viven en derrota y no más que vencedores. Porque no han logrado pasar el ocuparse en las cosas del Espíritu, andan ocupados en las cosas de la carne nomás. No solamente el tiempo,
sino que las convicciones. Porque hay que trabajar todos los días, hay que preocuparse, hay que ganar recursos, porque sin recursos no se puede vivir. Vivimos en este mundo que está contaminado por todo tipo de contaminaciones. Y nosotros queremos vivir, digamos, el reino de Dios se metió en este mundo, ¿ya? Y está la lucha entonces entre el bien y el mal, y parece que nos va ganando el mal. ¿Por qué? Porque vemos la situación de país, ¿cierto? Los narcos están haciendo de la suya, los narcos, Estaban pagando 5 millones para aquel que quemara de ahí una quebrada para arriba. 5 millones en efectivo. Así que vaya a recibir 5 millones. Tiene que prender fuego a una quebrada, pero la gente lo hace. Porque es una forma de entrar los contrabandos, que todas las autoridades y todos estén metidos en eso, para que ellos puedan entrar los grandes cargamentos o pasar por aquí por Chile y a Europa o a Estados Unidos, porque es un gran negocio. Entonces, muchas veces la iglesia experimenta derrota y no tiene victoria como Dios quiere, porque la gente vive igual que los gentiles. Los cristianos viven afanados igual que los que no tienen a Dios. Viven la vida. No, quieren vivir la vida. Como cristianos, sí, yo creo en Cristo, pero quiero pasarlo bien, quiero ir para allá, quiero para acá, no quiero orar, no quiero ayunar, no quiero hacer nada, no quiero predicar el evangelio, no quiero nada. Quiero ir el día domingo a la iglesia. Triste realidad. El ocuparse de las cosas del Espíritu y hacer la voluntad de Dios es lo mejor. Y ahí tú vas a vivir enterito, vas a vivir seguro, plena seguridad. Y cuando venga la tormenta y ruja el mar y los vientos y todo, tú no le vas a hacer caso, porque tú vas a estar entero, porque tú sabes en quién confías, porque tú sabes en quién has depositado tu vida. ¿Te das cuenta? Entonces eso es lo que necesitamos, ocuparnos un poquito más de las cosas de Dios. Eso es lo que necesitamos. Y ahí va a venir todo, porque el Señor hizo todo para que nosotros podamos tener victoria. Si tú lees del 28 al 37, ahí está la plena victoria de vivir en el Espíritu. ¿Qué es lo que dice? O al 39. Ahí está el sello total del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Seguridad total. Seguridad total. Mire, vamos a leer algunos. Usted lo lee en su casa. Lea todo Romanos después. Pero dice, ¿qué pues diremos a esto? El 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. Por lo cual estoy seguro, el mejor seguro, se lo presento, está en Cristo. Años atrás el seguro, le ofrezco el seguro de automotriz.
No, mi seguro es Cristo. Punto. Algunos aseguran hasta el día de la muerte. Porque el hombre vive lleno de temor, de miedos. Pero cuando tú confías en Dios, dices, no, Dios me va a guardar. Dios me va a proveer. Y muchas veces Dios nos pone ahí, en el abismo ahí, en la cuerda floja, nos pone para ver si hemos aprendido a confiar en Dios. Porque hay gente que solamente confía en su bolsillo. Cuando hay plata, confía. Cuando no hay plata, no confía. Y resulta que uno tiene que confiar en todo momento. Dios tiene el control de nuestra vida. Haya dinero o no haya dinero, haya enfermedad o haya salud, pase lo que pase, en Dios está mi esperanza. Y usted también tiene que estar ahí. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, y usted ya conoce, nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Nada. Sello total de emancipación del Espíritu Santo. Nada lo va a poder separar de Dios. Cuando usted ha entendido el Evangelio y logra caminar con este Evangelio del Espíritu, usted tiene plena victoria en todas las cosas. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ocuparse del Espíritu. Porque cuando tú no le das lugar al Espíritu, ¿a qué le das lugar? A la carne. Y ahí empiezan todos los problemas, y tus conflictos, y todos tus problemas. Entonces, dile, Señor, ayúdame. Yo sé que tú pagaste por mí. Tú me diste la salvación gratuita. Ayúdame, Señor. Ayúdame, porque dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Yo no puedo vencer esto, Señor, pero tu Espíritu me va a dar la victoria. Yo no puedo, Señor. Yo no puedo contra esta inseguridad que tengo en mi mente, esta enfermedad, esta situación. Pero Espíritu Santo, ayúdame a ser creyente, a ser un discípulo suyo. Ayúdeme en todo lo que voy a hacer. Y ahí el Espíritu Santo va a venir sin reproche y te va a ayudar. En la tentación, el Espíritu Santo va a venir y te va a ayudar y te va a dar victoria. Porque funciona. Todo lo del Espíritu funciona. Yo hace un tiempo vi las fotos como mataron a los pastores ahí en Puerto Príncipe. Varios pastores. Pero la muerte no nos puede dañar. Porque nuestra vida está asegurada en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta o no? Si te matan por causa del Evangelio, tú tienes un edificio, una casa no hecha de mano en los cielos. Y muchos pastores, esas bandas criminales los mataron, pastores jóvenes. Y llegaron a Puerto Príncipe y barrieron con los cristianos. Los mataron a muchos. Pero se fueron con el Señor, vencieron. Entonces, hay que vivir por el Espíritu. No existe otra forma de vencer en el Evangelio si no vives por el Espíritu. Confiando en la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, siguiendo al Señor Jesucristo, donde tú puedes tener victoria en el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Jesús. Allí se tiene victoria. ¿Ya? Así que está todo garantizado. Todo para tener victoria, todo para caminar con el poder de Dios. Pero la diferencia la hace cada uno de nosotros. Si quiere lo de Dios o no quiere lo de Dios. Si se ocupa de las cosas del Espíritu o se ocupa de las cosas humanas. Ahí está la diferencia. ¿Quién hace la diferencia? Tú haces la diferencia.
tu pensamiento, tu deseo, si tu pensamiento y tu deseo están en la casa de Dios, están en el Señor, están en hacer la voluntad de Dios, plena victoria. Pero si tu corazón está, quiero plata para viajar por el mundo, quiero plata para comprarme otra casa ahí en la playa, quiero plata para allá, quiero esto, y Dios te lo puede dar, porque Dios no es malo, Dios quiere tu felicidad. Pero algunas veces la gente se muere en esos afanes y se pierde. Muchos cristianos quieren seguir el modelo de lo que la gente hace sin Dios. No, tú tienes que seguir el modelo de Dios. Y bien, si Dios te puede dar los recursos para muchas cosas, pero el problema es que tu corazón tiene que estar en Dios. Ahí está la clave. Ocuparse las cosas del Espíritu. Y vas a tener victoria. Y si tú le has fallado, el Señor tiene la gracia salvadora sobre ti. Y Él te va a dar victoria, te va a recoger, te va a sanar, te va a perdonar todo lo que hayas fallado. Pero camina con Él. Camina en el poder del Espíritu. Pónganse de pie. Puse al pastor que predica largo. Aleluya. ¿Lo entendió, hermano? Practíquelo desde mañana. Voy a confiar en Dios. Mira, hace 10 años, hace 15 años, hace 30 años, ¿te ha ayudado Dios hacia adelante? ¿Te ha ayudado? ¿Te ha ayudado el Señor? ¿Te ha sostenido el Señor? Si lo hizo 5, 10, 15, 30 años para atrás y te ayudó y te sostuvo, Él lo va a seguir haciendo hacia adelante. No tengas temor, porque cuando tú dejas que el temor te invada, el temor te liquida, te paraliza. Dios te va a sostener siempre. Él es tu buen pastor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Él es tu buen pastor. Él es tu proveedor. Él es tu justicia. Él es tu luz. Es tu salvación. Él es el camino. Él es la verdad. Entonces en Jesucristo está todo. Pero camina por ahí. Vive en el poder del Evangelio. Porque ahí vas a gozar y disfrutar de lo que habla este capítulo. Más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Más que vencedores. Oramos al Señor. Si alguien no conoce a Jesucristo, incline sus ojos. Cierre sus ojos. Pero si alguien no conoce al Señor Jesucristo y quiere conocerlo, esta es la oportunidad. Si quiere arreglarse con Dios, esta es la oportunidad. Porque Dios es bueno. Cierre sus ojos. No se distraiga. Entonces, el Evangelio es uno de los tesoros más grandes que el ser humano puede tener. Necesitamos que el Señor nos ayude para ocuparnos de las cosas del Espíritu y así poder caminar con Él. Dios eterno, en esta tarde queremos invocarte una vez más y pedir que el Espíritu Santo pueda presidirnos, que el Espíritu Santo pueda estar en cada una de nuestras vidas, fluyendo libremente, como tú hablaste del Espíritu Santo, de aquellos que te iban a recibir, que serían como fuentes de agua viva dentro de su ser, que saltarían para vida eterna.
hablando del Espíritu de aquellos que lo habían de recibir. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo tiene que operar libremente en nuestra vida. Perdónanos, Señor, cuando pecamos conscientemente, cuando hacemos las cosas de la carne, cuando vivimos y nos ocupamos en las cosas de la carne y te fallamos, porque esto no te agrada a ti, Señor. Ayúdanos a ocuparnos en las cosas del Espíritu, porque hemos logrado entender que solamente a través del Espíritu podemos emanciparnos, podemos tener victoria. Solamente a través del ocuparnos de las cosas del Espíritu vamos a vivir con fe, vamos a vivir con esperanza, vamos a ser más que vencedores, vamos a caminar en lo que tú lograste por nosotros, en tu redención, en tu salvación, que nada nos podrá oprimir ni condenar, porque en tu salvación, en tu justificación tendremos la vida tuya, tendremos la paz y tendremos la vida que el Espíritu Santo trae a nuestros corazones. Perdónanos, Señor, si no logramos entender con profundidad lo que tú nos quieres mostrar, Señor. Ayúdanos a tener esa conciencia de que somos tuyos, que te pertenecemos a ti, que tú nos compraste con precio de sangre, no porque lo merezcamos, no porque seamos mejores que otros, sino porque tu gracia y tu amor nos alcanzó. Solamente fue tu misericordia, porque nada bueno teníamos. Solamente nos escondimos en la justicia de Cristo, y Cristo Jesús nos redimió y nos salvó y nos liberó de las cadenas y nos justificó y nos ha preservado durante estos años, porque ha sido tu poder, Señor, y te alabamos por ello. Te bendecimos y te damos la gloria a ti, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Sigue ayudándonos. Sigue operando en nosotros. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos vivir el Evangelio como a ti te agrada, Señor. Danos la fuerza y el poder para experimentar cambios verdaderos. Danos la fuerza de tu Espíritu para que podamos caminar en victoria, Señor. En todo tiempo, en todo momento podamos caminar en victoria, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno.